Bienvenidos una vez más a esto que es Al Otro Lado del Trash. Mi nombre es Juan Felipe Basto Trujillo desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de México. ¿Cómo vamos, Fernando? ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien o no? No, pues todo muy bien por acá, en casa todavía, esperando que nos alarguen otros 15 días la cuarentena, o vamos de 15 en 15, así como me dijiste hace algunos meses ya, lo auguraste. Vamos de 15 en 15, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Esto va para ya casi el feliz año. Esto prácticamente van a quedarse en 2020. Pues Decían que en un programa de escuchaba de radio que decía el conductor ahí del programa, decía, no, me robaron abril. Y ahora casi está diciendo, me robaron mayo también. prácticamente es que así vamos con rotación del pico y cédula y con alargues de 15 días cada mes. Sí, Entonces, ahí vamos. sí, ahí toca con paciencia y con calma. Eso es, por ejemplo, lo que le digo a mis papás o a la gente así que habla en Colombia. Pues, sí, hay que tener es paciencia y a poquito pues ya se va a empezar a abrir las cosas y dependiendo cómo vaya la gente dándole manejo al asunto, pues se puede ir mejorando, ¿no? Porque, por ejemplo, acá pues ya están dando ciertas libertades, pero igual la gente sigue teniendo sus precauciones, se sigue cuidando, así ya se diga que no hay ciertas restricciones para hacer ciertas actividades, la gente sigue tomando cautela, sigue con los desinfectantes, entonces ya después de que pase la cuarentena en Colombia y el gobierno diga bueno salgan, ya depende de cada quien, porque sí, el virus no se va a ir y el virus va a estar ahí siempre, ya depende de la gente cómo pueda reaccionar ante eso y la vida tiene que seguir, como dijo un profesor mío en el colegio, la vida continúa. Sí, claro, por ahí también estaba leyendo yo que, pues, según expertos, pues el virus vamos a tener que convivir con él y tenemos que superar ese miedo. Creo que el virus va a estar hasta que superemos el miedo. Ya tendremos que en algún momento salir a hacer la vida normal y afrontar esa realidad que se nos vino ya hace algunos meses pues en algún momento vamos a tener que estar otra vez ya en una vida muy, muy normal, sin tanta preocupación al momento. Esa es otra cosa, la noticia de que, bueno, llegó el virus, hubo tantos contagiados, que tomaron precauciones, pero es muy importante eso que dijo Fernando, el miedo. Aquí la gente en ciertos casos no tiene tanto tiempo o hay muchas cosas para hacer y no están pendientes de las noticias todo el tiempo, que el COVID, que el COVID, que el COVID. Colombia es un poco diferente. Prende la radio, hablan del COVID. Prende el televisor, hablan del COVID. Lee un artículo, hablan del COVID. Pues sí es el tema de moda, pero entonces le van influyendo a la gente eso todos los días que ahí está. Que por ejemplo a veces dan primero, cuando dan las estadísticas, primero cuántos contagiados y cuántos muertos, en vez de decir salieron tantas pruebas negativas. O sea, en vez de dar la parte positiva, siempre van influyendo como lo negativo y eso es un poco que va traumatizando a la gente y mueve como las cosas mentales que no dejan que la gente pierda un poco ese miedo. Sí hay que tener precauciones, pero tampoco es para alarmarse tanto, porque es algo que va a ser un poquito duradero y hay que aprender a convivir con ello. Exacto, Juan. Es que acá la prensa es muy invasiva y bombardea demasiado con el tema. Si estás viendo un programa, entonces que hay que ver la locución del presidente, a ver qué dice cada día o cada 2 días, que ya no es el presidente, sino el gobernador, ya dejó el gobernador de hablar, que ya lo habla el alcalde. Entonces uno está constantemente bombardeado y pues bueno, uno al menos pues tiene como de pronto un poquito más de paciencia, más de tranquilidad que ciertas personas, pero hay otras personas que entran en pánico, que lloran, que se desesperan. Creo que por ahí estuve leyendo en algunas zonas del país aumentaron los suicidios. Entonces, como que ese bombardeo negativo hace que muchas personas tomen malas decisiones. Acá lo que está muy duro es la economía, se están reactivando pues como cosas muy lentamente. Hay algunos sectores que fueron los primeros que cerraron, que van a ser los últimos que van a abrir.
Hay mucha gente que está perdiendo sus empleos, hay mucha gente que está teniendo dificultades en sus hogares, pues como por esa condición, pero bueno, como vos decís, hay que tener paciencia y esperar a ver cómo se va a resolver la situación. Y en cuanto a lo que nos compete, pues en este caso, que es el rugby, bueno, ahí vamos también entrando como de a poquito, según el Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes, vamos a hacer el de los últimos deportes de la tercera etapa, por así decirlo, ni siquiera hemos empezado la primera, en empezar a afrontar pues algunos retos en cuanto a entrenamientos, en cuanto a valoración, en todo esto, cosa diferente como está en Australia ya. Sí, o qué, Juan. Sí, sí, ya esta semana tuvimos ahí por Zoom una, como una conferencia ahí con los entrenadores, del presidente del club, explicando cómo hace los procesos para volver a entrenar. Empezamos esta semana que entra ya. Martes ya tenemos el primer entrenamiento. Creo que, por ejemplo, un protocolo que se va a manejar, o los voy a comentar así los que va a plantear mi club, es, bueno, llegamos todos al entrenamiento. Cada uno tiene que llevar su botella de agua, los balones van a estar desinfectados, se van a repartir en unos grupos. O sea, apenas todo el mundo llegue, no va a poder entrar de uno a la cancha, sino lo que más o menos entendí es que como la mayoría llegamos en carro, todo el mundo se tiene que quedar en el carro y estar listo. Y entonces van mirando quiénes llegaron y empiezan a armar los grupos de 10 personas, que va a ser lo máximo que van a dejar así para entrenar. Entonces llega el entrenador, dice, bueno, van a dividir 10 forward, van para un lado, otros 10 forward se llegaron para otro lado, 10 backs y así. Lo van manejando, nos van a distribuir por toda la cancha, según tengo entendido, y ya, haciendo ejercicios, yo creo que como una hora, hora y media máximo, se va a manejar el tema. Y no, pues que no haya contacto de nada, solo van a hacer ejercicios físicos y de pronto pases o jugadas, pero sin nada de contacto. Y este protocolo va a ser por 3 semanas. En 3 semanas ya el gobierno va a levantar un poco de restricciones y ya se va a poder entrar un poco en contacto. Entonces ya podemos, digamos, jugar touché, ya se va a poder jugar o hacer más ejercicios donde haya un poco más de contacto. Y creo que, no sé, no le he ido bien, o el gobierno no lo ha explicado, si ya en esa fase 2 puede haber ya el juego un poco normal para en fase 3, que sería en julio, que es donde tienen presupuestado que empiece el torneo, ya empiecen los partidos, ya full contacto y todo. Eso es un poco como se va a manejar acá los protocolos y esperar a ver. Todo depende de la adaptación. Y ya que entonces hablamos de rugby este episodio, vamos a hacer como un recuento. Vamos a hablar del Seis Naciones. Vamos a hablar un poco de historia, de cómo quedó el torneo, cómo iban a darse esas fechas que habían ya presupuestadas y que por el coronavirus pues no se pudo jugar. Por ejemplo, Irlanda, que tiene 2 partidos pendientes y puede llegar a ser campeón, igual que Francia, que iba encaminado al Gran Slam y tuvo un bache. Inglaterra también, que seguía ahí peleando. Gales, que la embarró. Y O esas sea, un poquito. prácticamente ya no va a haber Grand Slam. No, ya no hay, ya no hay, ya. El Gran Slam apenas, el único que tenía opción era Francia y lo perdió con Escocia, pero ahorita hablaremos de eso más adelante. Y al final del episodio pues haremos un breve repaso de también cómo se va dando el retorno un poco del rugby, o qué medidas se están tomando en otros países, en Europa, Nueva Zelanda, que va a empezar ahorita el torneo interno de ellos. Y bueno, no siendo más, ¿cómo son las redes, Fernando? Bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas para podcast, Apple Podcast, en Anchor, en Spotify. Nos pueden encontrar también en las redes sociales que son Instagram. Nos pueden encontrar como Rugby al otro lado del try. Así nos encuentran en Instagram. Nos pueden encontrar en Facebook como al otro lado del try. Y nos pueden encontrar también en YouTube, donde también montamos pues los episodios como al otro lado del try. Es muy fácil que lo puedan escuchar, lo pueden descargar, pueden tenerlo en sus dispositivos, en sus computadores, en sus reproductores, pueden compartirlo muy fácilmente con sus amigos, con sus compañeros de club,
y bueno, así ir construyendo una red. La idea es que vayan mirando el contenido, dándonos ideas, aportándonos más de cómo, qué podemos hacer eh, o qué temas podemos tocar más como del rugby colombiano, el rugby mundial. Pero esas son nuestras redes, Juan. Facebook, Instagram, YouTube y en todas las plataformas para podcast. Ahí nos pueden encontrar. Sí, que días me comentaban por ahí en el Instagram que si querían que, bueno, a la que me escribió querían que hiciéramos un poco más como audiovisual, que hubiera video, que hubiera transmisiones así. Pero entonces le comenté que para hacer envíos o eso a veces se nos complicaba un poco por el tema de horarios, ya que cuando grabamos estos episodios, pues casi siempre ya es muy tarde en Colombia o a veces es muy temprano acá o suele variar un poco, entonces, pero sí está la idea un poco de un día de estos hacer un Instagram Live o un Facebook Live y tener algún invitado por ahí para hacer alguna de las entrevistas que estamos llevando a cabo. Estamos pensando a ver cómo podemos llevar esto adelante, pero bueno, ahí con el Sí, tiempo. sería muy bueno como pues, se le puede dar dinámica, porque puede dar un poco Sí, más de dinámica al asunto. Claro está que como vos decís, pues a veces se nos complica un poco pues como el tema de horarios en cuanto a vos en Australia, yo acá en Medellín, de pronto compaginar un poco más como esa situación, pero es una muy buena idea que vamos a tener presentes y de pronto pues, próximamente vamos a hacer un Instagram Live o un Facebook Live o lo que sea, o un video para montarlo en YouTube y ahí puedan pues como interactuar de pronto un poco más con nuestras caras. ese es el problema, que no somos como muy agraciaditos de cara y después ahí los seguidores que tenemos en Instagram se nos van. Entonces mejor así que solo Ah, escuchen la pero voz. el tapabocas hace milagros, Juan. ¿Será? De pronto, de pronto pegamos con los tapabocas, uno no sabe. No, en toda la pandemia no me puse un tapabocas. Ah, pero a mí sí me tocó tapabocas, nos tocaría tapabocas, gafas y gorra. Sí, algo así, que solo Y medio así vieran la barba. despistamos. Sí, no, pero Pero es muy buena la idea, vamos a tenerla presente como para más adelante y lo tratamos de hacer. listo. Bueno, no siendo más, entonces ahorita nos venimos con lo que es el Seis Naciones. Y bien, como lo veníamos anticipando, entonces vamos a hacer un recorrido histórico un poco de este torneo del Seis Naciones. Y le hacía una pregunta a Fernando que era, ¿cuál torneo le parece mejor o cree que es más importante entre el Seis Naciones y el Rugby Championship? Bueno, a mí obviamente me parece mucho más importante el Seis Naciones. Es un torneo que ya tiene mucha jerarquía, es un torneo que ya tiene demasiados años de fundación. Es un torneo que tiene selecciones ya muy prestigiosas, que tienen obviamente demasiada organización en cuanto a sus uniones. Y bueno, no, es que estamos hablando pues de un torneo que se remonta por a 1800, entonces creo que es mucho más importante el Seis Naciones. Sí, un poco esa es como la mística que tiene este torneo a comparación de, digamos, el Rugby Championship, que decimos un poco, casi todos los partidos son como clásicos o son atractivos para ver, no tanto a veces con ciertos partidos del Seis Naciones, donde, por ejemplo, los equipos que enfrentan a Italia a veces llegan muy superiores y no son partidos que llamen así la atención, que uno diga, uy, va a haber emoción o siempre esa intriga de qué va a pasar, porque Italia, si bien lo comentábamos también en el podcast anterior, ya está muchos equipos de Europa que vienen ahí peleando y remando a querer subir a ese primer nivel, que les den una chance en este Seis Naciones. Digamos, el caso más cercano es Georgia, que viene dominando el Seis Naciones B, que son con los países del Tier 2, que son naciones emergentes, lo llaman por ahí. Y Georgia viene dominando, ya se sabe que tiene un pack poderoso, una línea que está cogiendo mucho juego y es un equipo que a la larga con buenos procesos puede también dar de qué hablar y están exigiendo que haya un repechaje, que el campeón del Seis Naciones B juegue contra el último del Seis Naciones A y el que gane este partido
pues se quede con la plaza en el torneo de primer nivel, pero esto es un poco ahí que todavía está el dilema porque dicen que Georgia no tiene la historia de Italia, que no sé qué, pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar, de acuerdo a lo que salió que días con el nuevo, bueno, el reelegido presidente de la World Rugby, ya que Pichot no pudo llegar, pero bueno, eso es costal de otro saco, dicen por ahí. Vamos es con la historia un poco del Seis Naciones, vamos a dar unas fechas rápidas y qué ocurrió para avanzar un poco más en lo que ya es la actualidad del torneo, pero entonces la primera edición de este torneo fue en 1883. Se jugó con los países de la Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. Ya en 1910 Francia entra a disputar este torneo y ya entonces sería el Cinco Naciones. Pero entonces vienen una serie de sucesos que hacen que el torneo se pare. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en 1915, pero se reanuda en 1919 el torneo otra vez. Ya en 1931 sacan a Francia del torneo, por lo que me comentaba Fernando que lo acusan de profesionalismo al rugby francés. ¿Cómo fue un poco esta historia, Fernando? Bueno, lo que sucede, Juan, es que para los países como Gales, Escocia, estaban muy cerrados todavía en la idea de que el rugby tenía que ser muy místico y que los jugadores tenían que hacerlo pues como por amor, como por así decirlo, el sacrificio pues por la patria. A los jugadores muy poco se les reconocía en cuanto pues como a cosas económicas en todos esos países. Solamente creo que se les daba como una beneficencia, por así decirlo, pues como durante un tiempo por algunos partidos. Y para esos países estaba muy mal visto que un país como Francia, que estaba pues ingresando estaba siendo partícipe pues como del torneo, pagara a sus jugadores cierta cantidad pues de dinero. Entonces, lo que esto creó fue un descontento porque encontraron pues que Francia, como por así decirlo, por debajo de la mesa estaba pagando a sus jugadores para que fueran obviamente profesionales, que se dedicaran a eso, que vivieran de eso. Esto obviamente le daba mucho más estatus a Francia y le daba mucho más eh, ventaja sobre sus contrincantes, pues porque muchos no eran profesionales y lo hacían por gusto. En cambio, los franceses ya estaban pues casi que viviendo de esto. Entonces los expulsaron, tuvieron su encontrón, por así decirlo, y Francia estuvo expulsado acusado de profesionalismo, que en ese entonces no era muy bien visto. Sí, era un poco un torneo más amateur. Entonces, los dos jugadores representaban a su seleccionado, pero a la vez tenían su vida aparte, no muy diferente a como es ahora, pero ya ahora sí viven del rugby. En ese tiempo estudiaban una carrera, tenían otras profesiones y a la vez pues jugaban al rugby, los llamaban a los seleccionados. Entonces, en cambio, los Exacto, franceses lo que decían era que sí, lo veían muy sí, desleal, algo sí, muy desleal, que que ellos llevaban una ventaja sobre los demás. sí, eso, que Francia ya los jugadores se dedicaran solo a entrenar. Obviamente esto lleva a marcar diferencias porque alguien que solo piensa en rugby pues obviamente va a rendir más y esto era lo que no veían un poco como honesto de parte de Francia al enfrentar este torneo. Pero bueno, ya avanzando un poco más en la historia, vuelve a cancelarse el torneo debido a la Segunda Guerra Mundial que se presentó entre 1940 y 1946. Ya en 1947 se reanuda el torneo y vuelven a admitir a Francia. Y ya de ahí sigue avanzando el torneo como cinco naciones, pero en 1996 es donde ya se da el primer paso a la profesionalización. ¿Qué pasa? Después del Mundial de 1995 que comentábamos con Fernando en un podcast que hicimos un recuento de mundiales, ahí les queda la cuñita para que vayan y lo escuchen, que hicimos un recuento de la historia de los mundiales, empieza lo que es la palabra profesionalización, que ya los jugadores vivan del rugby y se dediquen solo a esto, que hayan estructuras más armadas en los clubes, en las naciones y le pueda dar un poco más de estatus al juego y al deporte. Entonces ya el que quedaba campeón en este año de cinco naciones todavía ya era el campeón de Europa, ya podían decir, ya había más estatus. Y también hubo cierta variación en la declaración del campeón, porque hasta esa época los títulos se compartían si llegaban con igualdad de puntos al final del torneo.
Entonces, si por ejemplo, digamos, Inglaterra y Gales llegaban con los mismos puntos, se declaraban a los dos campeones. Pero ya ahora sí, en 1996, con estos cambios, ya se decretaba debido a la cantidad de puntos marcados, a los tries, bueno, habían ciertas formas de desempate que daban ahora sí un solo campeón. Y ya en el 2000 es donde entra Italia a este torneo y ahí sí se empieza a llamar el Seis Naciones que conocemos hasta ahora. ¿Qué más queda por ahí, Fernando, de la historia? Bueno, hay detallitos, hay cositas. Por ejemplo, en el 2000, vos mencionabas que Italia empezó en ese año y en su debut le ganó a Escocia, cosa que no se esperaba. Entonces fue un batacazo muy duro para el torneo porque pues creyeron que Italia iba a empezar con pasos grandes. En el primer test, ganarle a Escocia era algo muy complicado porque pues Escocia obviamente tiene un nivel de pronto más avanzado en rugby que Italia, pero bueno, esa fue una de las grandes sorpresas, por así decirlo, en el Seis Naciones. Ya, ya luego, Juan, viene pues la hegemonía pues galesa. eh, los, los ingleses pues no se quedan atrás y hacen de eso pues un torneo mucho más interesante. Una de las cosas que hablábamos antes o en la historia de los mundiales, como vos decías, era pues que tenían una forma de clasificación muy rigurosa. Nos contabas ahorita que Georgia están trabajando fuertemente como para que pueda ascender, que puedan aceptar. Es muy difícil porque no están como pensando mucho en los descensos en este momento. O sea, cabe aclarar que Seis Naciones no es un torneo que lo dirija directamente la World Rugby, es un torneo netamente privado. Entonces estas elecciones piensan más que todo también, o bueno, los organizadores, Guinness en este caso, piensan obviamente mucho más en el dinero que pueda dar las elecciones en cuanto a mercadeo, en cuanto a televisión, en cuanto a un montón de cosas. Y no creo que los planes del Seis Naciones esté incluir selecciones o equipos como de otro nivel de Europa. Una cosa muy triste que quería también, obviamente, proponer Agustín Pichot, que obviamente pues también le aceptaron lo de los bonus, pero bueno, son cositas, son detallitos, que es un torneo muy cerrado, a eso iba, es un torneo muy cerrado, donde pues el último que aceptaron fue en el 2000 a Italia, y eso bajo muchas negociaciones, donde Italia tuvo que poner mucho dinero sobre la mesa. Bueno, más curiosidades, así que tenemos del Seis Naciones, por ejemplo, los símbolos de los equipos. Ya muchos saben que, por ejemplo, Escocia le dicen el cardo, o ese es como su símbolo. En Francia es el gallo. En Gales, muchos pensaban que era más o menos el dragón, pero si han visto un poco en su escudo, son las plumas de avestruz. Lo llaman así el símbolo de Gales, pero maneja los dos. Maneja ese simbolito ahí que tiene en la camisa y también el dragón. Inglaterra, ya sabemos Sí, que es la rosa, se llama la rosa de Lancaster. Irlanda, obviamente el trébol, que es el símbolo nacional. Y Italia, la corona de laurel. Esos son un poco también ahí de curiosidades que hay del Seis Naciones. Y ahora vamos con estos datos que encontré también por ahí. Parecen curiosos porque muchos han visto que cada test internacional siempre hay como, por ejemplo, este torneo, listo, el campeón del Seis Naciones, pero cada enfrentamiento tiene su copa interina. Hay unas más importantes que otras o que tienen más tradición y estos así, por ejemplo, los equipos ya no estén disputando el torneo. Este partido es de mucho prestigio para ellos porque se maneja ahí las rencillas que siempre hay entre las naciones de quién es mejor, quién tal. Un ejemplo, o la más famosa casi siempre, suele ser la Copa Calcuta, que la juegan Inglaterra y Escocia. Se juega a que partir de... ese viene a ser uno de los partidos más viejos del mundo, Juan. Sí, eso, y se disputa desde 1883. Es correcto. También se disputaba en ese tiempo la Triple Corona, que se le otorgaba al equipo que se imponga a los otros tres, el que ganara el torneo siendo invicto, lo que ya después se llamaría el Gran Slam, que es el equipo que le gane a todos
los equipos, que los venza sin empatar, sin nada. Ese es el famosísimo Grand Slam. Ese se juega desde 1908, pero ahí hay es casi la misma cosa que la Triple Corona. Otros torneos, así que, o bueno, copas que se jueguen entre los equipos, está la Centenary Quage. Se juega desde 1989 y la disputan entre Escocia e Irlanda. Aquí hay un gran denominador en estos trofeos, pues que Escocia es de todos los torneos interinos que disputan ahí de los trofeos, es casi el que más tiene rivalidades con el resto de naciones, porque con Francia tiene una que se llama el trofeo Alud Alliance, se lo juegan desde el 2018, la Copa Dougware desde el 2019 contra Gales, y hay uno que es ya parte de los equipos de la Gran Bretaña y Irlanda, porque Irlanda sabemos que tiene ahí su parte independiente, el trofeo Garibaldi desde el 2007, lo juegan Francia e Italia. Y está la que siempre se ganaba Fernando y todavía disputa por ahí que llaman la cuchara madera, ¿cómo es la vuelta? Se juega el del 2000. Esa es La la que le cuchara de gustaba madera. competir, la que le gusta competir a La Fernando, cuchara de la madera cuchara yo la madera. gané muchas veces. La Esa, cuchara de madera yo la gané muchas veces. es el Claro, esa equipo cuchara se que le no daba al gana ni un último, al partido. último. Sí, que no gana ni O un sea, en partido. este caso, la mayoría de cucharas de palo del Seis Naciones las tiene entonces Italia. Italia lo que tiene es un utensilios de cocina. Ya va para una Pero carpintería de bueno, tanta, sí, de tanta cuchara madera que le han de, dado. tanta cuchara de madera digo, que tiene para hacer un agache, sí. Pero bueno, sí, muy buenos esos datos, Juan. Está la cuchara de palo, el Gran Slam, la Triple Corona, otra que decía hacer era la Copa Calcuta, la Millennium Trophy, que se juega entre Inglaterra e Irlanda, la Centenary, ¿qué? Quich, y el Casi Trofeo Escocia es Garibaldi, como que que, lo juega, Escocia es el como que arma ahí las sí. vueltas para tener sus trofeos internos. Y ahora vamos un poco con números, ¿cómo van? Voy a hablar de Seis Naciones, ya como tal, desde el 2000, Inglaterra es el que más veces lo ha ganado con 6 oportunidades. Gales lo ha ganado 5 veces, Francia 5 veces, Irlanda 4 veces y Escocia e Italia no ha podido conseguir triunfos del Seis Naciones. Es un poco el palmarés del ya torneo como Seis Naciones, ya como Cinco Naciones o Home Nations, ya hay más diferencias un poco ahí. Pero ahí está chévere la disputa entre Inglaterra, Gales y Francia y hasta Irlanda ahí que donde gane 2 años ya se les mete en la pelea. ¿Cuántos títulos ha ganado Inglaterra, Juan? 6. 6 títulos. O sea que es uno de los que más tiene, o es el que más Pues tiene. es el que más tiene 6, pero lo sigue Gales y Francia con 5 y Irlanda va con 4, van ahí pegaditos, no ha cogido ninguno de diferencias. Ah, sí, están ahí pegaditos, sí, es verdad. Claro, y este año donde Francia lo gane, ya se empata Inglaterra. Entonces ahí está un poco, está esa disputa también de Que quién está es el como más veces complicada la campeón. cosa. Sí, eso vamos a avanzar un poquito más Está adelante. complicada la cosa. Sí. Bueno, esto fue un poco el recuento de la historia de este torneo y ahorita venimos un poco con cómo se iba dando el torneo este año antes del parón del coronavirus, qué puede pasar y qué noticias hemos escuchado de cómo se puede llegar a renovar este torneo y qué cosas pueden llegar a suceder. Esto y mucho más ahorita después del corte. Bueno, nos fuimos. ¿Y cómo yo este año en Seis Naciones? Teníamos un torneo muy emocionante hasta la fecha, donde podía pasar de todo porque teníamos la posibilidad de 3 campeones. Era algo que no se veía ya hace varias ediciones. No sé por quién iba Fernando, ahí contando incidencias, ya. O por quién va todos los años. Bueno, yo este año iba por Inglaterra. Este Pero, año iba por pero Inglaterra. todos los años le compite Inglaterra o lo va variando dependiendo como lo vean la previa. No, lo voy variando, lo voy variando. Yo tengo un amigo con el que compartimos pues obviamente mucho, mucho el gusto por el rugby y cada año cambiamos y hacemos apuesta, sea de cervezas o sea de dinero. Y, y este año me tocó Irlanda, perdón, Inglaterra, y creo que a él le tocó Irlanda. Y ahí iba,
apretando nalga. Y son dos de los equipos que todavía tienen posibilidades de quedar campeones. Yo sí digo que, por ejemplo, varios que me conocen saben que siempre voy con Gales hasta la última. En todos los torneos, todos los partidos que juegue. Entonces eso es un poco al equipo que casi siempre sigo. ¿Por qué me gusta Gales? Por siempre me gustó. Empezó más que todo. Igual ya ahí hablando un poquito también de fútbol, pues siempre hay jugadores que dice uno que llaman la atención y le gusta a uno bastante el juego. Ese fue mi caso con, digamos, Shane Williams, que lo veía jugar y veía como un chiquitín de 1,70, se pegaba unos bailes, unas corridas, y ahí empezó un poco también como la curiosidad de... Y ahí fue esa época en la que estaba conociendo el rugby, entonces claro, al ver este chiquitín que llegaba ahí y desequilibraba tanto, parecido ahorita un poquito a lo que hace Cheslin Colby, el de Sudáfrica, entonces, bueno, empezó la curiosidad a empezar a seguir los partidos de Gales. Hubo un momento en que Gales echaba esos partidazos con su defensa, que es casi como su fuerte, aguantando fases de 20, 30 enviones de todos los equipos y nada, ahí dándole. Muy parecido a veces como a la defensa argentina, así, que van a talar al piso. Entonces, todos estos factores influyeron a que me volviera un poco seguidor de Gales. Estuve un poco también ahí cerquita a seguir Irlanda, que me gusta bastante también su juego, por Brian O'Driscoll, que también me gustaba mucho cómo jugaba de centro y siempre también fue otro referente que me gustó bastante, pero me quedé más un poco ahí con Gales, por el rojo, por el dragón de Gales. Entonces ahí, pero Gales, Por qué no nos dice la verdad, Juan? Díganos ¿cuál? que no es por Shane Williams, que es porque son los más lindos, ¿cierto? Es porque son los Ay, más lindos. no, eso no. No, y que manejan, No, yo sí bueno, me quedo con Inglaterra. sí, y pues de casi todos esos equipos, bueno, casi Gales y Escocia son los que no tienen tantos nacionalizados, un poco llevándolo al tema de guardar como la cultura, porque digamos Escocia solo tiene que yo sepa, así que me acuerdo rapidito a Mayland, que es el Win, que es neozelandés nacionalizado escocés, y Gales por ahora solo tenía al número 8 a Toby Faletau. Entonces son equipos que aún manejan esas bases y no dejan que estén ahí nacionalizando tanta gente. En cambio, por ejemplo, en Irlanda está lleno de sudafricanos, Francia está lleno también de algunos fillanos, Inglaterra igual, de algunos fillanos, samoanos, isleños. Entonces, lo que es Gales y Escocia todavía tienen esta mística de conservar un poco sus raíces y por eso también llaman la atención. Y bien, entonces Sí, ya después eso de eso, es un buen punto. sí, también sí pasa lo de Argentina. Argentina es casi, si digamos, los Pumas Criollos. son, sí, eso, uno de los poquitos seleccionados que solo tiene argentinos en su nómina, no le ha tocado nacionalizar a nadie. Entonces, eso es también chévere verlo por estos tiempos, ya que el rugby se da mucho a que la nación que tenga plata puede traer jugadores de otro lado, lo nacionaliza y así empezar a destacar un poco más. Que parecido a lo que hablábamos de Francia, que en su tiempo por querer pagarles a jugadores, lo sacaron del torneo, eso ya no se ve en estas épocas que así nacionalicen, no hay un control sobre esto, no ponen como restricción ni nada, sino bueno, el que ya nacionalizaron, venga, juegue. Y también eso se vino a dar un poco de que muchos conocen, o un día estos hacemos un especial sobre los British Lions, British and Irish Lions, que es como cuando se unen estas naciones y arman un solo combo y se van de gira por Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que ya digamos sería así, digamos el combinado británico, pero ya en las últimas dos ediciones que son las que he visto de los Lions, las últimas giras, se han visto ya fillanos, samoanos, por ejemplo Manu Tuilagi, en la última estuvo, bueno, creo que Tuilagi volvió a jugarla, no me acuerdo bien, pero ya pierde también su cosa de que, digamos, bueno, ellos en una entrevista que vi estos días por ahí de esas que hace Scrum, que está haciendo Horacio Agulla sus live, entrevistado a Driscoll, y una pregunta que le dijo, bueno, ¿usted qué prefiere, un mundial o una gira con los Lions? Y mucha gente diría, bueno, son cada 4 años igual, y que escogerían un poco el ambiente del mundial. Pero él decía que no, él decía
que la experiencia que se vive en una gira de los Lions era muy especial, ya que eran partidos a muerte con el mismo rival y se creaba bueno, valga la redundancia, esa rivalidad muy fuerte con esos equipos y el prestigio que maneja y todo esto alrededor. Entonces, los británicos y Irlanda, que eso es un cuento ahí aparte, pero para jugar rugby se unen y son una sola nación. Ellos ven muy propio esto de los Lions y lo sienten tanto y ya tanto nacionalizado, gente que no venga de ahí, ya incluyéndole estos equipos, como que también veo que no pega bastante. Sí, ya se va volviendo como muy barbarians, se va volviendo como muy barbarians y no es la idea. De hecho, en Nueva Zelanda, esa es una de las giras más importantes que llega a Nueva Zelanda o de los partidos más importantes donde hay llenos totales, es la gira de los Lions. Es muy importante para lo que es Sudáfrica y Nueva Zelanda. Esa gira donde llegan todos esos jugadores de las Islas Británicas, donde vienen con todo ese arsenal. Y ya vimos Y, que ha venido imponiéndose un poquito el juego de los sureños, de las naciones del hemisferio sur. sí, se vuelve a dar la curiosidad de que en el año 2007 Sudáfrica salió campeón del mundo y en el 2009, o sea, la gira de los Lions siempre va 2 años antes o después del mundial, ¿no? Si según el calendario, bueno. En 2009 se dio la curiosidad de que la gira de los Lions le tocaba ir a Sudáfrica con un Sudáfrica campeón. Esta vez va a ser igual, la gira de los Lions en el 2021 y le toca volver a ir a Sudáfrica con Sudáfrica siendo el campeón del mundo. Entonces, qué días me ponía a ver esos partidos y esa Sudáfrica le dio, pero se dieron los dos. La gira la ganó Sudáfrica ganando son 3 partidos, el que gane 2 pues queda campeón. Esa vez la ganó 2009 Sudáfrica. Ya en el 2013, me acuerdo que fue contra Australia, que la ganaron los Lions. Y la más reciente que fue en el 2017, que hubo ahí un empate con un poquito de suspicacia por ese último penal que no le pitaron a Nueva Zelanda, un scrum, pero bueno, que hubo un empate técnico, digamos. Ganó un partido Nueva Zelanda, ganó un partido los Lions y el último quedó empatado. Y ahí se repartieron ese trofeo, pero bueno, ya nos desviamos muchísimo de lo que es el Seis Naciones. Y retomando, bueno, el torneo iba de la siguiente manera. Inglaterra de primero con 13 puntos, igual que Francia con 13 puntos, 4 partidos jugados y solo uno perdido. Escocia iba en el tercer puesto con 10 puntos, con 4 partidos jugados. Y Irlanda iba en el cuarto puesto con 9 puntos. ¿Qué pasa? Pero solo 3 partidos jugados. Escocia ya no tiene posibilidad de quedar campeón, Irlanda sí, porque tiene 2 partidos pendientes y ya cerraban en el quinto y sexto puesto Gales con 7 y Italia queda por esa cuchara de palo que no se la pela con 0 puntos. Eso era un poco el panorama de cómo iba el Seis Naciones este año. Y bueno, Fernando, ¿qué hay por ahí? El partido aplazado, Irlanda contra Italia, que ya sabemos que iba a pasar. Más o menos Esa es en qué la pre... cuarta fecha, esa fue en la Sí, cuarta fecha, Irlanda-Italia. Pero en la sí. quinta fecha, Juan, está pues, el resto del torneo, Gales-Escocia, suspendido, Italia-Inglaterra y Francia-Irlanda nuevamente. Ese partido de la cuarta fecha es el que le da posibilidad a Irlanda-Italia de subir y de quedar en las posibilidades del campeonato. Sí, porque digamos, bueno, Irlanda tiene 9 puntos. Lo más normal sería que ese partido lo iban a jugar en Irlanda. Lo más normal era que Irlanda le ganara ese partido con punto bonus, que hiciera entonces los 4 normales más el punto bonus, hiciera 5 puntos. ¿Qué pasaría? Quedaría con 14 puntos igual, y ya superaría a Inglaterra y a Francia. Entonces, en la última fecha jugarían Gales y Escocia, que bueno, es un partido aparte que ellos tienen, pero no tendría incidencia en el resultado del torneo. Se jugaría Italia contra Inglaterra. ¿Qué pasa? Inglaterra también lo más normal sería si juegan en Italia que le sacara punto bonus. Digamos que Irlanda tiene 14 y le falta el partido, pero Inglaterra tiene 13. Le saca el punto bonus a Italia, quedaría con 18 puntos. Y ahora bien, viene el partido entre Irlanda y Francia. Digamos hipotéticamente que Irlanda está arriba con 14
y que no sea capaz de sacarle, que le gane a Francia, pero no sea capaz de sacarle el punto bonus, entonces ¿haría qué? Haría los mismos 18 puntos que ya 18. llevaría Inglaterra hipotéticamente. ¿Qué pasaría con Francia? Es que Francia la embarró muy feo, ahorita hablamos de eso. Francia, si le gana a Irlanda, digamos que no creo que en ese partido no creo que se saquen punto bonus ofensivo. Puede que se saquen punto bonus defensivo, pero ofensivo no se lo sacan ni a bala. Tendría que uno de los dos equipos haber perdido los jugadores por coronavirus, pero ese partido no se sacan punto bonus. Entonces Francia donde gane, que le gane Irlanda sin punto bonus ofensivo, haría 17 puntos. Y ya Inglaterra que le haya hecho punto bonus a Italia, entonces quedaría campeón Inglaterra. Entonces esta es un poco la polémica. ¿Por qué hablamos de Francia? Francia venía encaminado a hacer un gran slam porque le había ganado a Inglaterra en la primera fecha, 24-17. En la segunda fecha, bueno, le ganó Italia, le sacó creo que el punto bonus, pero ahí más o menos Italia le alcanzó a dar 22 puntos. Después va y le gana a Gales en el Millennium, que ya no se llama Millennium, no me acuerdo cómo es el nombre ahora, pero bueno, le ganó de local a Gales jugando de local, y ya todo el mundo dijo, no, aquí viene Francia encaminado en la cuarta fecha, va y pierde con Escocia, que venía ahí tambaleando o sea, tambaleó para ganarle a Italia, le ganó 17-0, pero ya le sacó esos 17 puntos muy después de ya cuando iban como 60, 70 minutos fue donde se vio la diferencia. El resto estuvo muy parejo ese partido y la cagó. Ahí Francia se complicó feísimo porque donde hubiera ganado ese partido a Escocia ya pues no la tenía fácil, pero sí dependía solo de sí mismo para quedar campeón. Ahora depende de unos factores ahí importantes, y otra victoria, pues quién sabe qué se dé con Irlanda. Entonces, ¿qué piensa ahí de este desenlace del torneo, Fernando? No, eso está muy duro, Juan. Ayer que tenía muchas posibilidades y que vimos que empezó como una tromba fue Francia, que en el primer partido le estrelló la torta en la cara a Inglaterra. Y como vos decías, también llega en que, bueno, le gana a Italia, ¿cierto? En la segunda fecha. En la tercera fecha le ganó a Gales, ¿cierto? Sí, Y llega en la cuarta fecha y es esa cagada 28-17, mano. Se tiró el partido, no, bueno, sí se tiró el partido, se tiró el torneo totalmente. Francia estaba despegando. Todos sabemos, Francia venía con una sequía de rugby impresionante, donde probaban y probaban jugadores, donde probaban estrategias, cambiaron creo que 2 veces de técnicos, y Francia venía despegando duro. Y bueno, se presentó una lucecita de esperanza ahí, eh, con el Seis Naciones y querer el Gran Slam, y bueno, la cagaron con Escocia con ese 28-17. Hay que esperar a ver qué desenlace se da ya con estos partidos que faltan, y cuándo se van a dar y cómo se van a dar, porque hay mucha intriga por lo del tema pues de la pandemia. sí, y bien ahí, por ejemplo, otro ahí es que los partidos de Gales siempre son buenos en el Seis Naciones. Bueno, el primer partido le había ganado 42-0 a Italia, es normal. Ahí yo dije, bueno, Gales va otra vez. Bueno, por ahora sigue siendo campeón Gales, que fue el campeón el año pasado, sigue siendo campeón del Seis Naciones hasta que no pase esta cuarentena, sigue vigente campeón. Pero bueno, uy, el partido con Irlanda 24-14 estuvo bueno, pero estuvo más chévere es el de Francia con Gales 27-23, que hasta lo último duró esa paridera ahí de Gales a intentar, y después va y queda 33-30 con Inglaterra. Por eso es que me gusta tanto los partidos de Gales, son siempre ahí de tú a tú, y no es un dominador muy grande contra los equipos, digamos, grandes, pero da unos partidazos, el show es buenísimo.
Y hablando entonces de qué noticias han salido de cómo reanudar esto, surgieron muchísimas versiones. Decían que, bueno, como ya muchos saben, la ventana esta de junio y julio imposible que se juegue. Quedaría la ventana en noviembre. ¿Qué va a pasar? La ventana en noviembre es muy normal que los equipos del sur, del hemisferio sur, vayan a jugar una gira a Europa. Entonces los neozelandeses, australianos, sudafricanos y los Pumas tienen acostumbrado a ir a jugar una serie de amistosos contra los equipos europeos. Y al revés, suele pasar en estas épocas de junio y julio que los europeos es donde van a visitar a Argentina y el resto de equipos del hemisferio sur. Entonces, ¿qué pretenden? Que ya para esa época, más o menos de octubre, noviembre, esté ya un poco superado lo de la pandemia y se decía que querían hacer como ya no se iban a jugar estos partidos de la ventana de noviembre, hacer su cuatro naciones como originalmente fue, pero esta idea ya fue descartada. Ya lo que quieren hacer es concluir este torneo del Seis Naciones en esas épocas, aprovechar esas fechas y bueno, tratar de hacer un poquito lo de el marketing y todo esto y definir el torneo y el resto de fechas que quedan por ahí, mirarán a ver si las usan para hacer otros enfrentamientos entre ellos, dependiendo cómo negocien, o si bien se los dan libres a los clubes para que puedan continuar su preparación o sus torneos ya, porque eso también se ve un poco afectado el calendario de los torneos profesionales en Europa. Eso es un poco el panorama de cómo puede llegar a darse el Seis Naciones y las posibilidades que tienen los equipos para quedar campeones. Que yo creo que va a ser más así, Juan. Yo creo que va a ser más competencia entre ellos. Creo que va a haber, de pronto van a tener un receso los jugadores para que los clubes, como vos decís, pues ya hagan su parte con los jugadores. Porque recordá, Juan, que Nueva Zelanda prácticamente ya canceló la gira, la ventana, con que tenía, pues, iba a jugar con Inglaterra, iba a jugar con Escocia y con Ga- Irlanda. sí, sí, no sé si Gales y No, perdón, Irlanda, pero no, era Gales, sí, es Gales. sí. Gales, Escocia y Inglaterra. Pues prácticamente anunciaron de que estaba cancelada, pues porque la ministra de, de Nueva Zelanda dijo que hasta nueva orden no iba a permitir salida No, de dejarlo vuelos salir, internacionales. no, dejarlo salir los deja salir. No fue el problema. El problema es para volver a entrar. Ah, sí. Sí, la Entonces salida ahí está ella les dice, complicada. váyanse, váyanse si quieren y aquí pues para volver no va a ser tan fácil y el problema también es que cuando ellos viajaran, bueno, digamos Nueva Zelanda ya superó bastante también, está casi igual que aquí Australia, ya han liberado muchas normas, el coronavirus está un poco más controlado ya que ellos al ser un poco más pequeños pues pudieron tomar medidas más rápido y más efectivas, bueno, pero entonces digamos se van en esas épocas para Europa y los gobiernos van a decir que sea el que llegue, van a entrar en cuarentena. Entonces les tocaría irse como desde octubre para pasar una cuarentena y después llegar, poder entrenar. Bueno, eso va a ser un rollo que ya. Entonces todos los equipos dijeron, listo, chao, se cancelan los viajes de los equipos del hemisferio sur Europa y ellos verán cómo hacen allá. Y eso es un poco lo que se va a manejar así el sistema y la cantidad de plata que pierden los equipos europeos al no recibir, por ejemplo, la visita a los All Blacks. Y la de los 20 millones Spring, de libras esterlinas. sí, y la de Están los perdiendo. Springboks también, que son los campeones del mundo, también esos partidos estaba toda la boletería Dios. agotada, estaba todo ya listo para el show porque Es que de siempre es un hecho los de espectáculo. Argentina estaban vendidos ya también. Sí, pero bueno, ahí esperar a ver qué pasa y esto fue un poco el panorama del Seis Naciones y ya venimos con la parte final de este episodio porque si no aquí nos tienen 2, 3 horas hablando de esto y no, hay que dejar para los otros episodios, ya volvemos. Y ya para ir cerrando, entonces, Fernando, ¿qué has escuchado por ahí de la renovación del rugby profesional? Vamos un poco ya más en los que dependen y viven de esto día a día. ¿Qué has escuchado por ahí? Bueno, no, está muy complicado, Juan. Todavía hay muchas cosas que resolver, sobre todo acá en América. Pues ya sabemos que Estados Unidos pues prácticamente se estaba declarando ante la World Rugby en quiebra.
La Sudamérica Rugby no ha dado pues como un comunicado, ha estado muy como en los lineamientos pues como de cada país. De hecho por ahí sacaron una app lo más de buena. Eh, Argentina en este momento está moviendo su preselección. Sacaron el anuncio de 59 jugadores. Uruguay ha estado muy quieto, Chile ha estado pues con capacitaciones y cosas así, Colombia ha estado también mucho en capacitaciones virtuales pues como de dirigentes, pero así movención pues como que no, seguramente con rutinas muy estrictas pues en cuanto a cada jugador en sus posiciones, pero el rugby profesional o semiprofesional o amateur en América está muy quieto todavía, a diferencia del rugby del hemisferio sur, que pues ya, como nos contaba Juan, ya están empezando. Por ejemplo, en Nueva Zelanda ya iniciaron los clubes, en Australia ya están empezando también, donde hay una rigurosidad extrema pues en cuanto al cuidado de bioseguridad. En Europa todavía están como en un va y viene con los países, pues porque son países que son muy dados a cumplir pues como con sus protocolos y se van también muy al extremo, entonces todavía tampoco se sabe mucho del rugby en Europa. Sí sé por ahí pues que por ejemplo creo que Juan Pablo Socino va a jugar en los Saracens. Están esperando a ver qué decide Maroitoje y Nicolás, si van a jugar en los Saracens, se van a ir. Bueno, hay como cositas así, pero está muy quieto el rugby internacional en este momento, Juan, es algo muy triste porque pues es de lo que a uno le gusta más, y estar todo parado y tan complicado es un poquito desesperante, pero bueno, esperemos que se puedan solucionar las cosas de la mejor forma. Sí, ahí como comentaba Fernando, también otras noticias o cosas que he visto por ahí. Bueno, sí, lo que comentaba él de Socino a los Saracens, ya que los Saracens van a llegar a contratar jugadores que sean buenos y baratos, porque como van a jugar la B y con todo este receso que hubo, entonces necesitan recortar costos, pero necesitan también armar un buen equipo para poder en un año retornar a la primera categoría, ya que les recordamos que por cosas de que no fueron muy transparentes presentando la contabilidad del equipo y que sobrepasaron unos topes de salarios y toda esta vaina, bueno, suspendieron, la primera suspensión a Saracens había sido menos 35 puntos, pero aún así con las matemáticas y si con el combazo que tenían, podían llegar si ganaban casi todos los partidos, opción de salvarse, si tuvieran, imagínense, menos 35 puntos en la tabla, pero a la final siguieron los equipos alegando, así sería de poderoso los Saracens y la hegemonía que ha tenido últimamente en el rugby inglés, que teniendo menos 35 puntos, arrancando así como dicen por ahí en Colombia, remando desde bien atrás, existía la posibilidad de que con este juego que tienen, salvarse del descenso. Porque sí, digamos, ahí tienen casi media selección inglesa y todo esto. Y hay varios equipos de esa liga inglesa que no tienen el presupuesto y siempre van a estar ahí remando o en las peleas del descenso y se podía dar todo para que Saracen se salvara. Y empezaron estos equipos a alegar de que no les parecía esa sanción. Y bueno, hasta que por fin salió la sanción dura, que fue que ya no importara cómo les fuera en el torneo, se iban a jugar a la B. ¿Qué pasó? Y fue un poco chistoso, que los Saracens, con una nómina tan amplia que tienen, tenían el equipo dividido, digamos, un equipo para jugar la Copa Europea, que es como la Champions de ellos, y tenían o tienen el combo para jugar en Inglaterra. Entonces, antes de la sanción, de que pasara todo esto, el equipo titular jugaba la Copa Europa y el otro, digamos que el equipo B jugaba los partidos de la liga inglesa. Al salir al salir la sanción, cambiaron los papeles. Entonces, claro, como tenían que salvarse del descenso, mandaron al equipo titular a jugar los partidos de la liga inglesa y el equipo suplente, digamos, entre comillas, porque seguía siendo un combazo, se iba a jugar la Copa Europea.
Y bueno, antes de que pasara la sanción de que se iban derecho a la B, el equipo, digamos que está jugando la Copa Europea, logró la clasificación sin quererlo a las fases finales de la Copa Europea y el titular obviamente está haciendo su trabajo. Entonces, al salir esta resolución de que iban ya para la B, entonces vuelven a mandar al equipo suplente a jugar la liga inglesa, que cabe por calendario los partidos, y que el equipo titular se vaya con toda a ganar la Copa Europea y así salvar un poquito de ese presupuesto o plata que van a perder por irse a jugar a la segunda división. Y lo que comentaba Fernando, están mirando a ver cómo arreglan con los jugadores de primer nivel y que son del seleccionado inglés para que si van a acompañar al equipo en la B, algo parecido como fue la Juventus cuando también por cierta polémica lo mandaron a jugar en la B de Italia. Así va a pasar con Sara, sin saber qué jugadores tienen como ese amor por la camiseta y se van a jugar en la B de Inglaterra y volver a hacer subir el equipo. Ahí ya muchos, digamos, si les pesará más la camiseta que el salario o el estatus, porque también no sé si se abra la polémica de que los jugadores de renombre que son del seleccionado inglés a irse a jugar a la B de Inglaterra puedan llegar a tener algunas complicaciones para ser seleccionados en el equipo inglés. Esto es un poco lo que puede llegar a darse con esto del descenso de los Saracens. ¿Qué más hay por ahí, Fernando? Bueno, el rugby internacional, por ahí, recordemos que tenemos, creo que en junio empieza el rugby Aerotor, si no estoy mal, creo que se dice así, donde los equipos de Nueva Zelanda van a enfrentarse entre ellos. eh, y creo que va a ser un torneo muy sabroso porque pues hace rato no se veía y creo que se van a sacar chispas. Estos equipos que a veces, bueno, sí se encuentran por lo general en el Super Rugby, pues porque casi siempre llegan tres o cuatro de, a las semis y a las finales. Eh, una particularidad de este es que va a tener un control Juan, impresionante en cuanto a todo lo que es salud. Los jugadores van a estar controlados casi que 24 horas, creo que van a tener algunos días donde en el inicio pues como del torneo, donde creo que van a estar también como unos días bajo cuidado del club, eh, haciéndoles un seguimiento y es como una especie de respiro de la Unión Neozelandesa, que recordemos pues que tenían pues como muchas opciones para afrontar el económico que viene presentando el rugby a nivel mundial y que también tocó las puertas de una selección tan poderosa como es la neozelandesa, pues que no creo que se quedaran pues como quebrados de la noche a la mañana, pero que sí tuvieron o están en estos momentos todavía eh, mirando las cartas de si aliarse con empresas extranjeras que tienen mucho poder económico, que son de apuestas, que manejan la UFC, la MMA, que manejan un montón de presupuesto a nivel mundial y todavía están ahí como tentados. Esperemos a ver cómo sigue la cosa. En Australia me contabas que ya están próximos a empezar con el Rugby League. Sí, ya lo más probable es que la otra semana o en 15 días más o menos arranque el Rugby League. Fue uno de los deportes que solo paró hasta que ya aquel primer ministro dijo no vamos a los deportes porque ya todos habían parado. Bueno, el Super Rugby había parado, el footy, el AFL, pues estaban ahí como que sí que no, pero a la final dijeron bueno, no sigue. Pero el Rugby League alcanzó a jugarse casi 1 o 2 semanas más y ya hasta que las naciones dijeron no, ya no se puede ningún deporte, ahí fue que pararon. Si no es por el gobierno, ellos hubieran seguido jugando normal sus fechas porque es un deporte que mueve muchísima plata acá. También vamos a ver si tenemos un especial del Rugby League con gente, con colombianos que aquí en Australia están llevando ese proceso de Rugby League y en Colombia también sabemos que ya se está empezando un poco este tema. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, aquí Australia también va a mirar si arma su torneo parecido al de Nueva Zelanda, con las 4 franquicias del Super Rugby, y de pronto le dan la cabida al equipo de Perth, que jugaba antes el Super Rugby, el Western Force, que ahorita juega su torneo aparte que se llama Rapid Rugby, ahí
Es un rugby todo raro, pero bueno, es casi lo mismo, pero le varían un poquito las reglas y no sé si el tiempo es un poquito más corto, que tienen franquicias de China, de Hong Kong y cosas así. Hay como también más que todo marketing, afillanos también tienen. Y bueno, eso es un poco como el recuento de lo que se viene dando estos días de pandemia con el rugby. Ah, otra cosa que días estaba escuchando un podcast que hacen los de ESPN y están entrevistando al entrenador argentino Mauricio Reyardo. Él fue entrenador también de Zafra en el Allen, pero ahora está en Castres. Y decía que, por ejemplo, en Francia la ven muy complicada volver a jugar el torneo que quedaba, ya como que lo van a cancelar y se va a dar un nuevo comienzo. ¿Qué va a pasar? Que él decía que el contrato de muchos jugadores se vencía o se vence ahorita a finales de junio y que no se sabe si tengan plata para renovar o no. Entonces, estaban también con la incertidumbre que les va a tocar tirar mucho de jugadores juveniles y de las academias. Ahí es donde vienen a ser importante ahora sí los equipos que tengan buenas bases y buenos juveniles les pueden sacar provecho en estas épocas de pandemia, sea en rugby, sea en fútbol, sea en cualquier deporte, porque ya los equipos más de uno no tiene plata para sostener sus figuras y les va a tocar agarrar de ahí. Y también decía algo curioso que, por ejemplo, en Francia, ellos sí, los jugadores estaban contratados, pero ahorita con esta pandemia se activa una cláusula ahí como el contrato que hay para salvaguardar al club, que por causas mayores el contrato queda suspendido. Al quedar suspendido, ellos no pueden obligar a los jugadores, digamos como en fútbol está sucediendo, a que tenga que cumplir ciertas rutinas de entrenamiento todos los días. Allá él dice que su miedo es que muchos jugadores al tener como estas libertades, hay varios, sobre todo digamos, siempre han tenido fama de que son como perezosos para entrenar, tienen la habilidad, pero les da como pereza entrenar a los jugadores villanos que no se están entrenando lo suficiente en la pandemia y que cuando vuelvan pues más de uno puede estar o pasado de kilos o que perdió su forma física, pero el club no puede hacer nada porque no están, como los contratos no están activos, no están obligados los jugadores a recibir órdenes del club, pero obviamente el club les está teniendo su seguimiento, les da sugerencias con sus preparadores físicos, pero también esa es otra cosa que se está dando con esto porque así los jugadores hagan caso, los preparadores físicos les toca preparar rutinas donde, si bien no estoy mal, decía que los jugadores no podían pasar de una frecuencia cardíaca como de 80 a 90, algo así, porque dado las situaciones ahorita de la pandemia y unas cosas que pasan como allá en Francia, puede darse que los jugadores puedan llegar a sean más propensos al superar esta frecuencia cardíaca o no sé bien cómo es esto, igual no soy médico que eran muy propensos a sufrir paros cardíacos o cosas así. Entonces, este es un poco también las cosas como se viene dando en una de las ligas también más importantes del mundo, que es el Top 14, y ya ha contado por los entrenadores argentinos han tenido buena fama y están teniendo buen recorrido allí en el rugby francés. Y bien, Fernando, entonces, bueno, con esto ahí vamos terminando. Fernando, porfa, recuerde las redes y qué más que hay por decir para ir cerrando este episodio que se nos terminó alargando porque hablamos con mucha caca, dicen por ahí. Claro que sí, Juan. Las redes sociales son en Instagram, nos pueden encontrar como Rugby al otro lado del try, así nos encuentran. Nos pueden encontrar en Facebook como Rugby al otro lado del try. No, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try. En YouTube también nos encuentran como al otro lado del try y en todas las plataformas para podcast nos van a encontrar como al otro lado del try, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Ahí nos pueden encontrar, pueden compartir el capítulo, pueden descargarlo, escucharlo. Y la idea es que nos envíen sus retroalimentaciones. Estamos muy abiertos a ideas que nos den temas, qué podemos mejorar, qué podemos implementar. Y este programa es para todos ustedes. Y estamos planeando pues muchos temas pues como de rugby colombiano, pero vamos poco a poco como con pasos seguros. Entonces la idea es que nos compartan, que nos escuchan, que puedan regar el contenido a todos sus amigos y familiares y así crear una red de comunicación del rugby colombiano. Entonces Quiero, muchas sí, gracias
por escucharnos, por estar ahí, por seguir nuestras redes y bueno, nos esperamos en el próximo capítulo de Al otro lado del try. Sí, quiero ahí hacer una prueba ahí. El que haya llegado hasta esta parte del episodio es porque o le gusta muchísimo el rugby, le gusta escuchar a dos improvisadores de hablar mierda en rugby, digamos, por así decirlo. Quiero hacer un experimento que el que llegó a esta parte del episodio, que en Instagram nos deje, cuando subamos la imagen del episodio, nos deje un emoticón o alguna cosa que dé señales de vida de que llegó hasta esta parte del episodio, a ver cuántos nos dejan ahí algo y sabe uno, bueno, esto sí están escuchando hasta el final. Y bueno, ahí Que les nos queda dejen esa un tareita. emoticón que nos dejen un emoticón con tapabocas, el emoticón de la carita con tapabocas. Sí, sí, va a tocar así, va a ver quiénes llegan hasta esta parte, porque sí, ya está como no editado, pero como más de una hora viene saliendo este episodio. Pero bueno, eso es lo que nos da y no hay nada más que hacer por ahora, pues hablemos mierda, ¿qué más? Y bueno, ahí entonces los dejamos ahora sí. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Aún estamos pendientes a ver qué liga va a salir este miércoles y el próximo fin de semana con qué salimos en un nuevo episodio de esto que es Al otro lado del try.